¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Coffee and Business. Soy Juan Esteban Portilla y es para mí un gusto tenerles aquí en este nuevo programa organizado por OnData. Gracias a todos quienes nos acompañan y también a quienes nos van a acompañar, porque sabemos que hay mucha gente que se conecta en vivo, pero también hay muchas otras personas que ven los programas más adelante. Además, como siempre digo, les agradecemos un montón a quienes están compartiendo nuestros contenidos, nos dan like, nos comparten. A todos quienes lo hacen les agradecemos aún más. Esta semana tenemos un programa muy especial. Hablaremos una vez más de responsabilidad social empresarial, que es un tema, como lo he dicho, bueno, siempre que hablamos de responsabilidad social son temas que la verdad me apasionan bastante, además que son temas positivos y en la vida hay que hablar de temas justamente positivos. Conversaremos con Leticia Cordero, directora del programa Artisteca de Diners Club del Ecuador, y nos enfocaremos en su historia, en los programas vigentes, en los planes a futuro, inclusive del último concurso que hicieron hace poquito y que la verdad es súper interesante. Como siempre, todos sus comentarios y preguntas son bienvenidas y trataremos de solventarlas durante el programa, así que, sin más, comenzamos. Bueno, mientras esperamos que la gente se vaya uniendo a esta interesante conversación, ustedes ya saben lo que viene. Esto es noticias en menos de 3 minutos. No habrá incremento en el salario básico unificado. Esta es información de hoy. El gobierno nacional decidió no incrementar el salario básico, con lo cual el valor se queda en los $400 que tuvimos este año. Sin embargo, según lo que pudimos investigar, nos guiamos en información de la Posta, en información también del Comercio y algunas otras fuentes que estuvimos consultando. El gobierno anuncia que habrá una transferencia única de $60 a los trabajadores que ganan el salario básico, y también habrá un pago de $100 a aquellas personas que perdieron su trabajo durante la pandemia, o sea, que tenían un contrato de trabajo y más bien durante la pandemia perdieron esta posibilidad de trabajo. Entonces, como estas medidas se tratará de cumplirlas durante el primer trimestre del 2021. Y finalmente, también en nuestro segmento un poco de historia, recordamos que un día como hoy, en 1982, Michael Jackson lanzó Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. Fue el 6º álbum de música de Michael Jackson como solista y lo consagró como máxima estrella del pop a nivel mundial. En términos comerciales, este álbum es considerado como el más exitoso de la historia musical, con más de 65 millones de copias vendidas en todo el mundo. Bueno, sin más, ahora sí le voy a dar la bienvenida a Leticia. Ella es Leticia Cordero, es directora del programa Artisteca de Diners Club del Ecuador. Bienvenida, Leticia. Te agradecemos un montón por haber aceptado nuestra invitación. Hola, Juan Esteban. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? No estoy seguro, pero por ahí alguien me decía que estabas de viaje o estás aquí en el Ecuador. No. Estoy aquí en el Ecuador, estoy en Quito. Estuve solo con unos días de vacación y de descanso, pero estoy incorporada ya. Ah, ya. Perfecto. Bueno, un gusto tenerte aquí. Nosotros siempre, te cuento a ti, también a las personas nuevas que nos están acompañando, nosotros siempre hacemos un video con algunos de los puntos clave que vamos a tratarlos. Así que si te parece y les parece a todos, les comparto este video con los 5 datos clave.
Como parte del compromiso con la sociedad, Diners Club del Ecuador ha incorporado en su modelo de gestión varios programas que le permiten relacionarse con los distintos públicos y a la vez apoyar en su desarrollo. Artisteca, Semillero del Cambio, es uno de los programas de responsabilidad social empresarial que se enfoca en impulsar proyectos de arte y cultura. Es un programa que cree firmemente en el arte como un transformador social que se enfoca en la formación integral de niños, jóvenes y adultos del Distrito Metropolitano de Quito. La actual situación ha impulsado a Artisteca al uso de las herramientas digitales para el fomento de actividades culturales. En julio pasado se llevó a cabo el concurso de artes digitales de edición pintura online que permitió a los participantes demostrar su talento a través de formatos digitales. Ata Palabras es una iniciativa que nace con el objetivo de promover el desarrollo literario de jóvenes entre los 14 y 18 años. A través de la temática Tu ciudad post pandemia, estableció un concurso donde participaron más de 73 jóvenes a nivel nacional. Con nuestra invitada de hoy, Leticia Cordero, directora de Artisteca, conversaremos sobre las iniciativas de Diners Club del Ecuador en torno al arte y cultura como compromiso y aporte a la sociedad. Coffee and Business llega a ustedes gracias al auspicio de Q-Padel, Garé, Paleo, Mezca Médico a tu casa, Café de Altura 1600, Grupo Tinta y Papel, Sisterly Nuts, Cabú Creativo y Bloqueador Solar Ática. Bienvenidos. Bueno, Leticia, ahora sí estamos. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace Artisteca? ¿Cómo es la historia de Artisteca? Sí, bueno, ya lo mencionaste tú un poco en la presentación, ¿no? Quiero ir un poco desde los inicios, ¿no? Diners Club del Ecuador es una organización efectivamente del sector financiero, pero con una larga data, creo yo que un poco más de 40 años aportando al arte y la cultura en el país. Y ya por más de 9 años tiene un área muy sólida de responsabilidad social empresarial donde se ejecuta el programa de arte y cultura, del cual es parte la Artisteca. Justamente por esto que te digo, ¿no? Si bien es una organización empresarial financiera, claro, el aporte que le da a la cultura ha sido de gran relevancia, ¿sí? Entonces, así nace la Artisteca en un poco más de ya 10 años. Estamos localizados en el centro histórico de Quito, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es contribuir al desarrollo de la inteligencia creativa de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que en su gran mayoría viven en un contexto de vulnerabilidad, ¿sí? Yo te diría que antes de la pandemia, nosotros nos centrábamos en la población del Distrito Metropolitano de Quito. Mira tú. Y cuando surge la emergencia sanitaria, esta se vuelve de alguna manera en una aliada de la Artisteca, porque nos permite, a través de los medios digitales, ¿viste? Traspasar fronteras. Entonces, claro, llegar a todas partes. Exactamente. Entonces te digo que salimos del Distrito Metropolitano de Quito, nos vimos en una área a nivel nacional y más adelante nos vimos ya a nivel internacional. Ah, internacional también. Muy interesante. A ver, un tema, esto de la pandemia siempre es como que hay como verlo desde diferentes perspectivas, pero yo seguramente a ustedes en inicio, como a todos, es como que fue un golpe, no saber qué hacer, qué va a pasar, el miedo, la incertidumbre, pero de alguna manera también ese sacudón y hacerle a una persona pensar en salir un poquito de la rutina, seguramente eso también a ustedes les movió y se dieron cuenta de estas oportunidades a pesar de esta crisis. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente la Artisteca sufrió lo que el planeta sufrió. Tuvimos que hacer un pare, ubicarnos, saber lo que estaba pasando, entender la situación y reinventarnos, como todos.
Claro. Entonces, en esta reinvención vimos una oportunidad. Y esta oportunidad sí fue llegar a la población más allá del distrito a nivel nacional, y de pronto nos vimos que podíamos llegar a través de las redes sociales del Artisteca a nivel internacional. Entonces, fue un proceso, no te digo que como a todos nos pasó, Sí. no fue de la noche a la mañana, fue un proceso, fue pensar, pero además pensarlo rápido, porque no podíamos tomarnos un mes, 2 meses, 3 meses para ver cómo vamos a irnos a adaptar. Entonces, era irnos adaptando, reinventándonos sobre la marcha, sobre el camino. Entonces, fue probar, pensar lo que veníamos haciendo de una manera presencial, ¿no es cierto? Ver cómo lo adaptábamos de una manera virtual, en línea. Tuvimos que hacer una capacitación intensa a todo el equipo de artistas que trabaja con nosotros, porque efectivamente uno piensa y dice, bueno, lo que estoy haciendo de manera presencial, prendo la cámara y ahora lo hago así, en línea. No resulta. No es así. Claro, algo que nosotros, que de hecho lo estás topando, algo que nosotros estábamos en esta planificación de esta charla contigo, era algo que a nosotros nos daba vuelta en la cabeza, cómo con los artistas que están acostumbrados a trabajar de manera presencial, llevarlos y migrar todo hacia la virtualidad. Debe haber sido todo un reto. ¿Sabes que sí? Sí fue complejo, fue un camino y un proceso de entendimiento sobre todo, ¿no? Por supuesto, los artistas, para ellos la conexión, digamos, de una manera personal, presencial, es sumamente importante. Y sobre todo los artistas que trabajan con nosotros en la Artisteca, trabajan mucho las emociones de las personas. Entonces era cómo ahora veo la emoción de la gente que está conmigo en un taller de danza a través de una pantalla. ¿Cómo se hace eso? Claro. Y además, imagínate que viene también todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo, por eso digo, les entiendo ahora a los docentes, ¿ves? Los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea son complejos. No es cosa fácil, no es sencillo. Uno tiene que capacitarse. Totalmente. Tiene que hacer un proceso, seguir un protocolo, tiene que aprender a manejar herramientas con las cuales no estamos familiarizados, porque creemos que manejar las redes, te pongo un ejemplo, el Twitter, el Facebook, el Instagram, es saber lo digital, y no es verdad. Entonces, sí, totalmente. Entonces, sí, eso te digo, ¿no? Entonces fue un proceso, yo diría, en un corto tiempo, fue más de 8 horas diarias de estar ahí, de ver, de pensar, de capacitarnos, de ver cómo lo vamos a hacer, con las dudas que esto también generaba. Claro. ¿Será que la gente se interesa? ¿Será que la gente se conecta? Y además tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que a nivel país las dificultades que tenemos de conexión, de accesos, son terribles. Totalmente. ¿No? ¿Sabes qué? Me causa gracia esto de lo que mencionas, pero yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo, como mi actividad profesional, yo también doy clases normalmente, soy profesor de grado y de posgrado desde hace muchísimo tiempo. Y algo que a mí en lo personal es algo que yo tal vez hasta antes de la pandemia yo lo podía decir, pero no mucha gente me entendía. Esto que estás diciendo tú. Porque en mi caso yo sí podía antes de la pandemia, o sea, no es que a mí me ha tocado adaptarme a la virtualidad, porque yo de por sí desde hace muchos años colaboro con la Universidad Internacional en la modalidad en línea. Y también doy clases muchas veces presenciales y no es igual, no es para nada igual. Entonces el proceso de enseñanza de lo que uno da clases en presenciales no tiene nada que ver, y lo mismo para la persona que está escuchando, no tiene mucho que ver
con la persona que está ni dando la clase ni tampoco recibiéndola. Involucra otro tipo de destrezas, otro tipo de habilidades, otro tipo hasta de concentración, fuerza de voluntad muchísimo. Y no es lo mismo. Y obviamente a las personas que les cogió como de un día para otro, que es lo que nos pasó a todos, seguramente fue durísimo. Y me pongo en el zapato de los artistas que toda su vida lo estuvieron haciendo de cierta forma. Debe haber sido duro, duro. Y como mencionas, 8 horas diarias trabajando en eso para poder adaptarse. Increíble. Pero bueno, los resultados han sido buenos. Sí, definitivamente yo considero, haciendo un balance hasta ahora, los resultados han sido totalmente positivos. No es lo mismo, efectivamente, tener todo un proceso presencial. Digamos que en cuanto a metas, no hemos llegado a la mitad, digamos. Te pongo un ejemplo. De manera presencial, yo tengo personas que se inscriben cada 2 meses en la Artisteca, que son alrededor de 1,500 personas. Wow. Eso quiere decir que cada día yo tengo un tráfico de 300 personas en la Artisteca. No hemos podido, obviamente, llegar a esa meta. Nos hubiese encantado, pero sí el tema de conectividad, de acceso a las herramientas, de tener una computadora en casa, es real, es complejo. Sí, sí. Pero a pesar de todo eso, te digo que cada ciclo de taller que hemos dado, se han inscrito alrededor de 500 personas. No me parece mal. No, pues para nada, porque además desde el inicio. Porque, a ver, es lo que yo siempre digo y prácticamente siempre que estamos hablando de estos procesos de adaptación, vuelve a salir este tema de que cuando se acabe la pandemia, que ojalá sea en poco tiempo y que estemos ya todos vacunados y de a poco nos empecemos a olvidar de este feo episodio, de alguna manera muchas de las cosas que hacemos hoy con la pandemia no van a regresar a como eran antes. Ahora nos hemos dado cuenta de muchas herramientas que cuando se acabe la pandemia y que no tengamos restricciones y que podamos abrazarnos entre todos, porque los ecuatorianos somos de abrazarnos, sí. Yo estoy seguro que muchas cosas habrán cambiado. Seguramente habrán reuniones que uno las hará de manera virtual, que no necesitas hacerlas presenciales, y habrá muchos trabajos inclusive que decidirán no volver a ir a las oficinas y que lo harán desde la virtualidad. Entonces muchas cosas habrán cambiado. Sí, sabes que efectivamente es así. Nosotros estamos terminando el año 2020 totalmente de manera virtual, pero nuestro plan ya para el 2021, ya para enero, es trabajar en estas 2 puntas. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que te mencionaba hace un momento, hemos visto una oportunidad en esto. La virtualidad ha sido una oportunidad para nosotros. Entonces, si queremos retomar los talleres y todas nuestras actividades, ¿no es cierto?, las que hacíamos antes de la emergencia sanitaria, sí las queremos retomar de manera presencial, con los debidos protocolos, por supuesto, con las debidas limitaciones. No vamos a tener 1,500 inscritos como te comentaba, eso es así, por supuesto, pero sí está previsto que vamos a dar talleres de manera presencial, pero también vamos a dar los talleres o vamos a continuar dando los talleres de arte en línea, definitivamente. Se termine o no se termine la cuarentena, venga o no venga la vacuna, vamos a seguir dando los talleres en línea, porque nos dimos cuenta que sí es un espacio que funciona, es un espacio, por ejemplo, hay niños pequeños, niños menores de 5 años, que por XB circunstancia, sus familias, papá, mamá, el representante, el cuidador, no le puedes llevar físicamente a la Artisteca, pero tiene el chance de que pueda seguir un taller en línea con nosotros. Claro. Estupendo. Los adultos mayores. Claro, también. No van a salir todavía de sus casas. Pueden tener sus talleres en línea. Desde donde estén, claro. Desde donde estén.
las personas con discapacidad son un sector vulnerable ahorita en la emergencia sanitaria. También pueden seguirnos desde la virtualidad, porque la Artisteca trabaja también con personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ha sido un público que se ha quedado en este momento un poco relegado por la situación, pero esperamos que sí sea un público que vuelva con la virtualidad con nosotros. Sí, sí, muy, muy interesante lo que dices y estoy plenamente de acuerdo. Y de hecho me gusta, inclusive me gusta cómo lo dices, porque transmites como que esa energía positiva y eso a mí siempre es algo que me gusta resaltarlo. ¿Cómo hacen ustedes para promover las iniciativas? Por ejemplo, cuando tienen alguno de estos, llamémoslos talleres, por ejemplo, o cualquiera de las iniciativas que tienen, ¿cómo hacen para llegar a esas 1,500 personas? ¿Cómo lo hacían o cómo lo hacen ahora en la virtualidad? Mira, yo te digo, la Artisteca, como te mencionaba al inicio, ya tiene 10 años de vida. Yo creo que cada año la Artisteca se ha ido transformando, ha ido aprendiendo, ha ido creciendo. Eh, si bien, digamos, antes era importante, ¿no es cierto?, que la gente nos conozca a través de los medios de comunicación y todo, sí, eso lo hicimos. Pero yo me atrevería a decir en este momento que ahora la Artisteca, ¿cómo llega a la gente? Llega de boca en boca. Ese es el mayor plus que en este momento tiene la Artisteca. Entonces yo creo que si se está produciendo de boca en boca es porque la Artisteca está haciendo algo bien, está Totalmente. dando un resultado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? El uso de las redes sociales, que lo hemos hecho siempre, no es que lo hemos hecho ahora desde la emergencia, sino siempre ya desde algunos años. Entonces, lo que hacemos es las redes sociales y ahí notificamos todo, comentamos todo, decimos cuándo vamos a iniciar nuestros talleres de arte, decimos cuándo se va a dar paso a un concurso, cuándo vamos a hacer una visita cultural, no sé, cuándo va a haber una programación y todo. A través de las redes sociales y la gente lo que hace es pasar de boca en boca, se enteran y así llega la gente a la Artisteca. Eso habla, claro, el boca a boca, a la final de cuentas, de alguna manera la gente es como que ya, en general, es como, a cada uno de nosotros se nos hace más fácil creerle a un amigo, a un familiar, inclusive a un desconocido cuando vemos comentarios ahí de la gente que no conocemos, pero que igual confiamos más. Hay muchas veces que con las marcas, por el hecho de ser una marca, por el hecho de estar representado por alguna empresa o lo que fuera, muchísimas veces es como que a uno le cuesta, pero en cambio cuando ves comentarios positivos, automáticamente confías y eso habla bien, obviamente, de esta organización y de todo lo que están haciendo. Muy, muy interesante. ¿Alianzas que tengan, algún tipo de alianza que tengan? Bueno, sí, hay algunas alianzas. Nosotros creemos desde el área de responsabilidad social y desde el programa de arte y cultura, creemos que las alianzas son básicas, son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten seguir creciendo y nos permiten conocer otros espacios. Las alianzas que nosotros tenemos son tanto del sector público como del privado. Y todas estas alianzas son fundaciones, organizaciones que trabajan exclusivamente con población que vive en un contexto de vulnerabilidad. Ejemplo, niñas y adolescentes que han sido víctimas de trata, por ejemplo, jóvenes, adolescentes y jóvenes que están en un proceso de recuperación de algún tipo de adicción. Trabajamos con niñas y niños que por diversas circunstancias tienen que vivir ahora en casas de acogida porque no pueden estar con sus familias nucleares. Trabajamos con niños de los sectores de los mercados. Entonces, hacemos alianzas con estas fundaciones que trabajan con este público. Entonces, lo que nosotros hacemos es
Los visitamos o nos visitan, se interesan de lo que hacemos y nosotros aportamos a los procesos de enseñanza-aprendizaje que ellos hacen a lo interno de estas fundaciones, de estas organizaciones, para replicar los talleres de arte que damos en la Artisteca. Sí, sabes que, a ver, normalmente cuando uno habla de responsabilidad social, los temas que principalmente suelen salir es por ahí temas ambientales, tal vez, creo que es como que de lo que más se menciona. Pero hablar de arte y cultura en realidad me gusta muchísimo porque o sea, tiene un rol muy fuerte y en un país como el nuestro que hay muchas cosas que tal vez hasta cierto punto a veces como que las perdemos. Entonces me parece muy importante todo lo que ustedes están haciendo, el trabajo con los niños, ayudando inclusive a las personas vulnerables. Por ejemplo, mencionabas de personas que están tratando de reinsertarse a la sociedad. Me parece espectacular lo que hacen, así que felicitaciones y hay que seguir adelante. Muchas gracias. Cuéntanos, Leticia. A ver, estuvimos hablando de la pandemia, hablamos un poco de cómo es este tema de adaptación que han pasado ustedes. ¿Cómo fue la experiencia de este concurso Ata Palabras, que lo hicieron hace poquito y que inclusive estuvimos nosotros leyendo los cuentos? Voy a pedir ahorita a nuestro equipo de community managers para que por favor nos compartan el link para que la gente que está aquí conectada y la gente que nos vea más adelante pueda también leer estos cuentos porque son maravillosos. Los 3 cuentos estuvimos leyendo nosotros de los ganadores. ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes? Bueno, te cuento que también otra de las actividades que ejecuta la Artisteca son concursos y encuentros dirigidos a jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad. Uno de esos es justamente Ata Palabras. Si hablamos, digamos, antes de la emergencia sanitaria, Ata Palabras es el último concurso que nosotros hacemos en el año, de manera siempre presencial. Siempre han sido presenciales nuestros concursos. Bueno, ahora también tuvimos que adaptarnos y tuvimos que hacerlo de manera digital. No, y además también ahora de lo que estaba viendo, no fue solo Quito. Efectivamente. Y es por la virtualidad, de hecho. Sí, efectivamente volvimos a traspasar las fronteras y nos fuimos a nivel nacional, a nivel nacional. Bueno, entonces, Ata Palabras es un concurso que ya tiene algunos años. Esta fue la 5ª edición. Y lo que hace es primero proponer un tema, una temática, para que los jóvenes participen. La temática de este año, de esta 5ª edición, fue tu ciudad post-pandemia, pensando en lo que estábamos viviendo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que busca el concurso? Lo que busca es incentivar a los jóvenes no solo a la escritura, sino incentivar a la lectoescritura. ¿Por qué? Porque para poder escribir tienes que leer, tienes que interesarte en la lectura. Entonces, no solamente es ofertar el concurso y nada más y decirte que tienes que escribir un cuento corto de máximo 1000 palabras y que este es el tema. No, hay otro fondo, otro trasfondo. ¿Cuál es? Además, la Artisteca oferta talleres de lectoescritura para los jóvenes que quieren participar en el concurso. Entonces, estos talleres se basan en cómo escribir un cuento corto, cómo tiene que estar la ortografía, la narración, qué implica un cuento corto, debe tener un inicio, debe tener un cuerpo, debe tener un final. Entonces, les damos una serie de detalles para que primero se animen, lean un poco, ¿sí? Y se pongan a escribir. Entonces,
Es súper lindo el concurso, si vieras la imaginación que tienen los chicos. Eso te iba a decir. Impresionante. Hasta en los títulos, los títulos me quedé sorprendido. Por ejemplo, a todos les voy a leer un poco de los ganadores, y de hecho vi que ya nuestro equipo compartió el link para que todos puedan familiarizarse con los cuentos. El primer lugar, Ni fu ni fa, un ciclo nomás, de Alejandro Fabián Silva Castro, de 18 años. Él tiene 18 años. En el futuro, los científicos tratan de repoblar el mundo devastado por la pandemia. La soledad de la crianza hace que los nuevos niños busquen otros territorios más allá de la vida tecnológica. En el segundo lugar, el título es Lejos del exterior, autora Ariana Marlene Solórzano Morán, también de 18 años. Luego de un largo encierro por la cuarentena, Alex se pregunta, ¿vale la pena salir? ¿Está todo allí o la realidad ya es una fotografía que se repite sin descanso? Solo debe tomar la decisión. ¿Lo hará? Y para el tercer lugar, el título ¿Existe la esperanza o no? Autora Karen Allison Chacúa Ordóñez. Ella tiene 17 años. Un periodista deja en una última cinta instrucciones precisas para que escuchen su testimonio sobre la evolución de un virus que mutó y terminó con gran parte de la humanidad. Entonces, como mencionas, son bastante creativos. Sí, sabes que efectivamente, y no son ajenos a lo que nos está sucediendo. Vemos o hemos visto en los chicos que participaron que hay preocupación. Claro. El no saber qué puede suceder el día de mañana es algo que les preocupa, es algo que está muy, muy presente. Además, les preocupa mucho el tema de la tecnología, aunque no lo creas. Es una herramienta importante, por supuesto, nos hemos dado cuenta ahora con esta emergencia sanitaria, pero también les preocupa que solo nos quedemos en eso, que no haya ya la intimidad, el abrazo del ser humano con el ser humano. Eso también les preocupa mucho. Sí, totalmente. Y es así. O sea, yo he escuchado, yo no tengo hijos, pero he escuchado en el caso de los niños pequeños que tienen, hay muchos, tal vez ahorita no nos estamos dando cuenta, pero hay muchos niños que están ya pasando por temas tal vez que se necesita de un tratamiento especializado de algún psicólogo, por ejemplo, porque tal vez están viviendo sobre todo en la época de la cuarentena, como estar así tan solos, sin poder compartir con sus compañeros, con sus amigos, etcétera. O sea, son cosas que pueden repercutir terriblemente. Entonces, es como que en eso también se enfocan las personas. Yo tiendo a hablar de lo positivo porque me encanta la tecnología, pero el abrazo, el estar de cerca, el compartir con la familia, son cosas que obviamente este 2020 ha sido terrible en ese sentido. Sí, efectivamente, ¿no? El contacto es siempre indispensable. En el caso de los niños pequeños, sí hay que hacer un proceso de adaptación, hay que ver cuánto tiempo, por ejemplo, los niños pueden fijar la atención. No puedes tener un niño 1 hora, claro, 2, 3, 4 horas frente a una pantalla, porque no funciona. No funciona, el niño en algún momento dejó ya de prestarte atención. Entonces es complejo, ¿no? Pero si bien, digamos, sí es un tema que puede ser un poco preocupante, digamos, entre los jóvenes participantes, también hay otro tema que sale aquí que también creen que el uso de la tecnología en estos momentos también es fundamental, porque de alguna manera también te conecta con el otro, con el que no puedes ver. Sí, totalmente. Decía un comentario de José Suárez, decía, temas de ansiedad siempre deben ser tratados por profesionales, pero el siempre estar entretenidos con diferentes actividades ayuda. Entonces, sí, la verdad es que, además que no hay opción. O sea, esto que dices ahorita, que de alguna manera la tecnología
en esa distancia de alguna manera nos acerca. No tenemos opción tampoco, sobre todo en temas de trabajo, en temas de educación, o sea, hay que seguir con la vida, hay que salir adelante. La suerte es que hoy por hoy la tecnología nos permite hacerlo. Tal vez si es que nos hubiera pasado algo como esto hace algunos años, hubiéramos colapsado de una forma 1000 veces peor. Sí, probablemente hubiese sido así. Pero bueno, lo que te comentaba, ¿no? Entonces, la respuesta que tuvimos en el concurso fue una respuesta positiva. Tuvimos 6 talleres de escritura creativa, se inscribieron alrededor de 50 jóvenes en los talleres y tuvimos 73 participantes, que definitivamente, vuelvo a decir, es un número para la Artisteca exitoso, si bien de manera presencial siempre son más, no sé, ahora de manera virtual, 73 jóvenes que hayan participado para nosotros fue un éxito. Todos los cuentos, absolutamente todos los cuentos fueron muy buenos. Teníamos que elegir, teníamos que seleccionar. ¿Y cómo seleccionan? O sea, ¿en base a qué criterios son los que llegan a determinar estos 3? Bueno, primero lo que hacemos es hacer una preselección de 10 cuentos que son los semifinalistas, llamémoslos así. De estos 3 cuentos hay un jurado que escoge los tres mejores, primero, segundo y tercer lugar. ¿Qué es lo que ven? Ven cómo está compuesta la idea. Primero, digamos que tienen que cumplir con ciertas normas que se establecen, ¿no es cierto? Un cuento corto, no más de 1000 palabras y con fechas para enviarlo y no pasarse de los límites, etc. O sea, van pasando por algunos filtros y finalmente Exacto. escogen de acuerdo a algunos criterios ya del jurado. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Los criterios es que haya el cuento con un inicio, con un cuerpo, una historia y un final fundamental para enviar el cuento. Debe haber una muy buena ortografía, debe haber una idea concreta que quiere transmitir el que está escribiendo el cuento. No se pueden utilizar palabras agresivas, nada de religión, nada de política y sobre todo tiene que haber imaginación. Muy interesante. Esos son los criterios con los que el jurado recibe los 10 cuentos semifinalistas y seleccionan los 3 ganadores. Interesante. Bueno, estamos llegando a las últimas preguntas. Nosotros siempre al final hacemos una ronda, le llamamos una ronda de preguntas de respuesta rápida. No es nada del otro mundo, pero siempre lo preguntamos. ¿Un hábito para todos los días, Leticia? Ejercitarse, tener la mente clara, limpia, pensar que siempre va a ser un buen día. Me gusta. ¿El mejor consejo que te han dado? Esa es linda. Bueno, fue un jefe mío que tuve que me decía, ya cometimos un error, aprendamos del error para cometer errores nuevos y aprender. A ver, claro, aprender de los errores. Aprender de los errores. Para cometer nuevos errores, no siempre el mismo. Me gusta también. Tienes una pregunta de Stephanie Arellano. Decía, buenas noches, excelente programa. ¿Cómo definen las edades de los niños y jóvenes que participan en esta iniciativa? Bueno, como decía, ¿no? Son estos concursos, los concursos y los encuentros que ejecuta la Artisteca, son para jóvenes entre 14 y 18 años.
¿Por qué se va? Porque creemos que muchas veces los jóvenes son los que menos espacios tienen para crear, para generar. Siempre estamos como muy enfocados en los niños y en las niñas o estamos enfocados en los adultos mayores y nos olvidamos de los que están en la mitad. Entonces, surgió así la idea de dar este espacio a los jóvenes para que a través de los procesos y herramientas artísticas puedan generar. Muy interesante, es verdad. Bueno, entonces al final nosotros siempre hacemos un juego con las que hacemos algunas preguntas que tienen que ver con lo que hemos hablado. Ya ahorita deben estar listas las preguntas. Las únicas reglas es que ni tú ni yo podemos jugar, el resto puede jugar y ganarse los premios que tenemos hoy, que tenemos varios premios. De hecho, o sea, son grandes premios, ya lo van a ver. Les voy a compartir un video. En el video está detallado los premios y qué está en juego para cada uno de los lugares. Tenemos un podio conformado por 3. O sea, hay un primer lugar, hay un segundo lugar y hay un tercer lugar. Y después, en ese mismo video está incluido un detalle de cómo son las bases para que puedan jugar, sobre todo para las personas nuevas que nos están acompañando. Y las personas que nos vean más adelante, porque alguna vez yo leía una estadística hace algunos años que decía que solamente el 5% de la gente que está viendo, que solamente el 5% de los que ven un live representa el total de lo que llegas a alcanzar después. O sea, es decir, que después como el live se queda ahí, muchísima gente lo ve más adelante. Y después nosotros ya que estamos en esto, desde este es nuestro programa número 28. Imagínate. Entonces, ya después de ver toda esta, ya teniendo esa retroalimentación también con la gente, nos hemos dado cuenta que es así, porque en nuestros números también es bastante afín. Entonces, si les parece, les comparto los premios y el detalle de cómo jugar. Para el tercer lugar, el diseño de un catálogo de productos a cargo del Cabú Creativo. Para el segundo lugar, un bloqueador solar Ática, $40 de saldo para jugar en Q-Padel, la producción de 300 tarjetas de presentación a cargo de tinta y papel, una mantequilla Sisterly Nuts y un café de altura 1600. Y para el primer lugar, una beca completa para un curso a elegir de la oferta de Artisteca. Lo único que tienes que hacer es ingresar en kahoot.it, colocas el game pin que vas a ver en nuestra pantalla, pones tu nombre y apellido para que podamos reconocerte, juegas contestando en tu pantalla lo que ves en la nuestra. Recuerda que puedes jugar en 2 equipos, uno para ver las preguntas y otro para contestar. El juego mide la respuesta correcta y también la velocidad de respuesta. Bueno, entonces, ahora sí, les voy a compartir el código para que puedan jugar y con eso, lo único es que siempre lo explico, hay un pequeño delay con Facebook, entonces lo que nosotros hablamos ahorita aquí, en Facebook les llega unos 10, a veces 12 segundos después, inclusive a veces puede ser un poquito más, pero entre 10 y 20 segundos después. Entonces eso nomás para que lo tomen en cuenta con todos. Entonces les comparto la pantalla con el código del juego y con eso podemos comenzar a jugar. Ahí está. Listo. Entonces,
Ahí, por alguna razón, hubo una falla del internet y me tocó reiniciarlo. Ahora sí, ahora confirman que estoy por ahí porque no me puedo cerrar. Ahora sí, Leticia, por lo menos tú ya me estás escuchando. No sé si la gente que está en Facebook, porque el internet falló. Después de tantas semanas, es la primera vez que nos pasa, pero a ver, voy a tener que abrir nuevamente la aplicación. A ver. A ver, veamos ahora. Abrir nuevamente. Ya nos están escribiendo en Facebook que sí se nos escucha. Perfecto. Sí, ahora sí. Listo, entonces ahora sí les comparto la pantalla nuevamente. Seguro debe ser el mismo código. Ahí está. Listo, ahora sí. El código es 799-4152. Me están confirmando que es otro código, así que el que estaba antes tienen que salirse y conectarse con el nuevo. A ver, entonces, mientras tanto me actualizo los comentarios que nos estaban diciendo. Felicitaciones, decía Diego, por el programa 28. Decía José, excelentes entrevistas, grandes aportes. Mayrelis nos confirmaba que sí se escucha. Listo, ya tenemos 5 personas. Veamos quién más se une. Están JP, está Diego, está José Suá, está Soraya y BPC también está. Está Celeste también. Veamos quién más se une. Entonces, yo creo que ahí estamos. 10 segundos para comenzar. Decía José Suárez, siempre grandes temas. Bueno, entonces vamos a comenzar entre las personas que están participando en el juego. Y nos vamos con la primera pregunta. Siempre hacemos una pregunta capciosa, media como para entrar. El padre de Ana tiene 4 hijos. Pepa, Pepe, Pepi y... ¿quién es el cuarto? En rojo, Pepo. En azul, Pupu. En amarillo, Papo. O en verde, Papo. O en amarillo, Ana. Veamos, porque como también el juego mide velocidad de respuesta, por contestar rápido la gente tiende a equivocarse. ¿Qué dirías tú, Leticia? Buena pregunta. Ay, no sé. El padre de Ana, y hay 3 respuestas. El padre de Ana tiene 4 hijos. Pepa, Pepe, Pepi y ¿quién es el cuarto? Ya contestaron todos. Veamos cómo va el podio. Va ganando José, segunda Soraya, bueno, el resto no contestó bien. Vamos con la siguiente pregunta. En Instagram, ¿cómo encuentran a Artisteca? Artisteca Ecuador en rojo, en azul Artisteca Diners Club, en verde Artisteca Diners o en amarillo Artisteca Semillero del Campo. Veamos, ¿qué tan atentos estuvieron? Esto lo pusimos nosotros en el video al inicio. Veamos, ya hay algunas personas que empiezan a responder, hay que ver el pequeño delay que hay con Facebook y en función de eso es lo que la gente empieza a responder. Por eso siempre tenemos que ponerle 1 minuto por cada pregunta, porque de lo contrario no alcanzan a responder. Es por eso. Cuando recién hacíamos las pruebas al inicio, poníamos, 20 segundos en las preguntas y se cerraba antes de que la gente las vea por el delay con Facebook. Entonces, por eso nos toca ponerla así espaciado. Bueno, aquí la mayoría contestó bien.
está ganando José, segundo Diego, tercera Soraya. Tercera pregunta. El cuento ganador del concurso Ata Palabras 2020 fue en rojo, Ni fu ni fa, un ciclo nomás de Alejandro Fabián Silva Castro. En azul, Lejos del exterior de Ariana Marlene Solórzano Morán. O en amarillo, Existe la esperanza o no de Karen Alison Chacúa Ordóñez. Eso lo acabamos también de decir. Veamos qué tan atentos estuvieron. Este sí lo dijimos hace un ratito. De hecho, es el título que más, a mí en lo personal, es el que más creativo me pareció. ¿Será que también con los títulos debe ser que eso va a ser parte del jurado como para evaluar, ¿no es cierto? El título también, la creatividad, ¿será? Bueno, sí, te llama la atención y tal vez eso te hace como querer leer o ponerle más atención a un texto y veamos qué pasa, pero sí, el título tiene que ser un título que te llame, que te cautive un poco, así es. Exactamente. La mayoría contestó bien, va ganando Diego, va ganando Celeste en segundo lugar, José en tercer lugar. Y la última pregunta, ¿cuántos programas de Coffee and Business se han realizado, incluido el de hoy? Lo acabamos de decir también, en rojo 28, en azul 27, en amarillo 26 o en verde 30. Y ojalá que vayamos por muchos más. Claro que sí. Sabes que nosotros teníamos este proyecto, nosotros somos una empresa de consultoría y también de capacitación, y teníamos este proyecto de hacer este tipo de charlas por lo menos desde hace unos 2 años. 2 años y medio tal vez. El tema es que por ahí, no sé, a veces uno empieza a postergar las cosas y de alguna manera lo empezamos a hacer este año, pero no lo estamos haciendo por la pandemia, ya lo teníamos planificado desde mucho antes, sino que lo hemos ido haciendo de a poco. Bueno, aquí, sí ves, hay una persona que contestó mal. ¿Cómo queda el podio? En tercer lugar queda Celeste, en segundo lugar José, y en primer lugar está Diego. Felicitaciones a los 3. Les pedimos que se contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Puede ser a través de esta de Facebook o inclusive puede ser por Instagram o como ustedes quieran. Y con eso coordinamos la entrega de sus premios. Bueno, Leticia, nosotros siempre al final hacemos un resumen de la conversación con algunos puntos relevantes. Así que esto es en resumen. A ver, tengo algunas notas. Estaba ahí muy, muy atento. A ver, me gusta muchísimo, yo lo destaqué mientras tú lo hablabas. Cuando uno dice responsabilidad social, por ahí la mayoría de personas nos estamos inclinando a hablar de, tal vez en la mayoría de los casos, en negocios inclusivos, en otros casos tal vez en temas del medio ambiente. Pero hablar de arte y cultura me parece espectacular y es algo que sí nos hace falta muchísimo. Así que, como les decía antes, les felicito porque sí me parece súper, súper interesante todo lo que están ustedes haciendo y que ya lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Es una locura que vayan 1,500 personas para uno de sus talleres, es espectacular, así que eso me gusta muchísimo y por eso es que lo anoté en el primer punto. Me gusta cómo también, que es algo que lo mencionabas, fomentar la inteligencia creativa, también es algo súper interesante. La pandemia, si bien es cierto, uno se puede enfocar en todo lo malo que nos ha traído, también nos ha representado muchas oportunidades para todos. Y tú mencionabas esto de que ahorita, debido a la pandemia, se han dado cuenta que con la virtualidad pueden llegar también a otras partes y no solamente al Distrito Metropolitano de Quito y no solamente al Ecuador. Es totalmente abierto y pueden romper fronteras y es algo que la pandemia nos ha dado, es como que nos hemos quitado una venda porque las herramientas ya estaban, sino que tal vez no nos dábamos cuenta, que es lo que nos ha pasado a todos. Efectivamente. El e-learning que también mencionabas, esto debe ser difícil, decía yo, debe ser difícil para los artistas poder enseñar a través de la virtualidad.
Y decías cómo fue todo ese proceso de preparación, porque no es lo mismo. Dar una clase, y eso yo lo puedo decir con conocimiento de causa, dar una clase presencial no es lo mismo que dar una clase virtual, se necesita otro tipo de destrezas, y desde el lado de la persona que está escuchando también se necesita, sobre todo, que es lo que yo siempre recalco para las personas que escuchan, se necesita muchísima fuerza de voluntad, porque uno con un clic se está distrayendo y está abriendo otra página. Entonces es algo que se necesita también poner eso, o sea, darse cuenta de eso. Mencionabas del boca a boca como el medio más que más les funciona a ustedes para lograr esas 1,500 personas que me voy a quedar grabado con eso. El boca a boca es justamente sinónimo de que están haciendo las cosas bien, así que es la forma más efectiva que tenemos todos los negocios para poder promocionarnos, para promocionar nuestros negocios, pero obviamente funciona siempre y cuando hagamos las cosas bien. Y finalmente, me gustó también con lo del concurso que hicieron, este último que decías, para escribir tienes que leer, y por eso es importante estos talleres de lectoescritura. Entonces, me gustó. Leticia, de verdad te agradezco un montón. Hay muchísimo aprendizaje aquí en lo que hemos hablado hoy. Hay mucha gente que ha estado dejando sus comentarios y mucha gente, como te decía, que nos ve más adelante, porque también tenemos un canal de YouTube y nosotros siempre estamos promocionando todos estos contenidos para la gente que los vea más adelante. Así que te agradezco de verdad un montón. Te mando un fuerte abrazo y ojalá que podamos hacer otro programa más adelante también. Muchas gracias, Juan Esteban. Ha sido un gusto para mí, para el equipo de la Artisteca, hablar un poquito de lo que hacemos. Las puertas están abiertas, estamos en el centro histórico y cuando gusten, les esperamos. Seguro que sí, seguro que sí. El próximo lunes 7 de diciembre no tenemos Coffee and Business. ¿Por qué? Porque obviamente es el feriado por fiestas de Quito, así que nos reencontraremos el 14. Tendremos un programa enfocándonos en Doctors. Es una potente plataforma digital que permite al paciente ser el dueño de su información médica y administrarla para tener el control de su salud y estar conectados de forma fácil y transparente con proveedores médicos y aseguradoras. Doctors es un emprendimiento digital ecuatoriano premiado por un montón, ya lo van a ver, premiado por un montón de organismos nacionales e internacionales. Es una aplicación espectacular. Ese programa lo haremos el 14 de diciembre. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como OnData.es o en Instagram como ondata.es. Soy Juan Esteban Portilla. Leticia, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias a ti. Hasta luego.